título de la enseñanza del día de hoy se llama Tiempos de refrigerio. Y la palabra es sobre restauración. El versículo que el Señor me regaló durante todo este mes, para que por favor todos lo busquemos, es Hechos 3:19. Por favor lo buscamos, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Podemos sentarnos, amén. Bueno, yo le decía al Señor, Señor, qué palabra para tu iglesia, Padre de la gloria, y me regaló esta porción. Y a mí me gusta, pues yo tengo familia en el campo, y cuando uno va al campo ve las vaquitas y ellas rumean el pasto. No sé si alguno se ha dado cuenta cómo rumea la vaca el pasto. Ella primero pasa por un lado, por el otro, trata como de sacar el pasto, pero no lo saca, vuelve y lo mete, lo pasa para el otro lado y está todo el tiempo rumiando. En esta mañana vamos a rumiar esa palabra que el Señor hoy nos regala, amén. Entonces yo la dividí en varias partecitas. Primero vamos a ver qué es arrepentidos. Entonces arrepentidos viene del término metaneo, que se llama así, y significa cambiar de opinión. Cambiar de opinión significa arrepentidos. También busqué qué significaba convertidos. Y convertidos dice que es volverse a. O sea, yo estoy en una condición, me vuelvo a. Entonces ya tenemos arrepentidos y convertidos. Pero le preguntaba al Señor, ¿qué es tiempo? Porque en la palabra dice tiempos de refrigerio. Y el Señor me puso a buscar qué significaba tiempo. Tiempo se divide en dos. El tiempo cronos, que es el lapso de tiempo o duración de tiempo terrenal. ¿Cuántos acá, levanten su mano, tienen un reloj puesto? 1, 2, 3, 4, perdón que los cuente, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas tienen reloj hoy. Con nuestro reloj podemos contar el tiempo en minutos, segundos, horas, pero también el tiempo lo podemos contar en milenios, siglos, años, meses, días. Pero también existe el tiempo Kairos. El tiempo Kairos es la medida correcta, es el momento señalado y preciso. Es el que marca la cantidad de tiempo oportuno y diseñado desde el cielo. Ese tiempo no lo podemos nosotros determinar. Es un tiempo que solamente lo conoce nuestro Padre Celestial. Para que se dé ese tiempo, ya vamos a ver qué pasa. Y me preguntaba, ¿qué es refrigerio? Cuando yo estaba en el colegio o en la universidad, entonces estaba en las clases y el profesor dictaba o estaba en el colegio y siempre todos teníamos un tiempo de refrigerio. Y ese tiempo de refrigerio, en el colegio, los papitos en ese momento en la lonchera le metían a uno que el sándwich con queso, con jamón, con tomate, eso era delicioso. Y cuando llegaba el tiempo de refrigerio, pues en mi época, timbraba la campana y eso era durísimo porque yo estudié en un colegio de monjas, entonces la campana sonaba súper durísimo. Entonces era el momento de salir al refrigerio. Entonces cuando uno sale al refrigerio, ¡ay! ¡Qué descanso! Ya no voy a ver más números, ya no voy a estar en la clase de matemáticas o en la clase de sociales porque esa profesora sí que dictaba cosas. Entonces en el refrigerio
comíamos el sándwich, hablábamos de otras cosas. Era un tiempo chévere, ¿cierto? O para los que están en la universidad cuando terminan su clase y van y están con sus compañeros, o de pronto para los que están en su trabajo y les dan los 15 minutos o 10 minuticos de refrigerio y usted dice, ay, me voy a ir a tomar un tintico, un cafecito para sentirme aliviado. Ese es el refrigerio que el Señor quiere con nuestra vida y que lo va a dar para todos aquellos que vengamos a la voluntad perfecta de Dios. Entonces el refrigerio de Dios es un beneficio que Él nos da a nuestra vida. Es un beneficio que nos regala para que nosotros estemos aliviados. Es un beneficio que nos da para que nosotros estemos llenos de gozo. Y Él lo tiene para cada uno de nosotros si creemos en su palabra. Amén, hermanos. Bueno, entonces como el Señor me regalaba este versículo, pero el tema era restauración, entonces vine como la vaquita a rumiar a ver qué era restauración. Entonces restauración viene de la palabra hebrea Shiva, con S-H-I-V larga A, y viene de la raíz que significa volver, devolver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios. La restauración la vemos a nivel familiar, a nivel de hogar, a nivel laboral y a nivel personal. Entonces, voy a colocar un ejemplo. Hay un hogar, está papá, mamá, hijos. Están metidos con el Señor. Entonces está el capot del Señor, la gloria de Dios está ahí inundando. Pero de repente, alguno de los dos miembros de la familia, sea esposo o esposa, llega un pensamiento maligno. Todos tenemos pensamientos malignos porque aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ese pensamiento llega a nuestra mente. Y empieza todo el tiempo. Y yo me descuidé de la palabra, ¿sí? Yo no volví a tener comunión con la palabra y empecé con ese pensamiento y ese pensamiento me llevó a caer. ¿Por qué? Porque él se hace vida en mi mente y luego entra a mi cuerpo y comete la acción. Entonces, en ese momento, cuando entran las tinieblas, la luz de Cristo sale de allí totalmente. O sea, la luz de Cristo no va a permanecer, el Espíritu Santo de Dios no va a estar allí. ¿Qué sucede con ese hogar? Empiezan luchas, empiezan tinieblas, empiezan cosas de derrota, estancamiento, crisis, bueno, muchas cosas. Entonces, en ese momento, cuando yo leía la palabra de que decía tiempos, cuando el Señor tiene un tiempo para nosotros, pero nosotros no venimos a la palabra de Dios, ¿qué sucede? Esas tinieblas empiezan a gobernarme. Y cuando las tinieblas empiezan a gobernarme, estoy en muerte, estoy en crisis. Estoy en ansiedad, estoy en oscuridad, estoy en tinieblas. Es como un remolino que entra a mi mente y a mi corazón y no me deja avanzar. Esto para los que de pronto caen en tinieblas. Pero también sucede la situación en que de pronto yo estoy bien, pero las personas que están a mi alrededor son tinieblas y quieren venir a mi vida a atacarme. Esta semana tenía yo un sueño, bueno, no sé, soñé, oré, me acosté y soñé con el ejército, pero el ejército era vestido de negro, entonces no era un ejército de Dios.
y estaban con metralletas, pa, 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 y lanzaban muchas balas, y yo veía mucha gente que corría, que se escondían, y me levanté pues pensando en ese sueño y dije, oh Señor Jesús, eso le está pasando a la iglesia. Estamos dejando que el enemigo, que también tiene su ejército, venga y nos ataque, y resulta que nosotros tenemos lo más importante, que es la vida, y el secreto, que es la palabra de Dios, y nos olvidamos de esto porque nos ponemos a pensar es en el enemigo, en la situación, nos metemos en eso y no venimos a la palabra, que es la que nos da vida. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Es como cuando nosotros estamos en un vehículo y el vehículo estaciona y está la luz roja. No podemos avanzar. Cuando nosotros estamos en esa situación de tinieblas, cuando nosotros estamos en esa situación de pecado, no hay avance, hermanos, no hay avance. Hay un estancamiento, hay oscuridad, no hay refrigerio. No hay refrigerio. Usted lo quiere buscar, pero no va a haber el refrigerio. ¿Por qué? Porque usted está en una situación de tinieblas, porque la luz de Cristo se ha apartado. Y resulta que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, para que podamos tener esa vida de abundancia, necesitamos venir a la palabra. Deuteronomio 28:29. Buscamos Deuteronomio 28:29. Y el Señor aquí en esta palabra me mostraba que verdaderamente cuando nosotros estamos en oscuridad, viene lo que viene en esta palabra, que dice lo siguiente: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Esto sucede, hermanos, cuando nosotros estamos en tinieblas, tal cual como lo dice el versículo. Entonces, hermanos, debemos de reconocer ante Dios qué está pasando con nuestra vida y hacer un alto en el camino, hermanos. Yo sé que todos estamos en un proceso, pero los procesos no pueden ser eternos, hermanos. Yo también viví en procesos, y de la experiencia que tuve, no me quedé en el proceso, yo me levanté. Yo le dije, Señor, ¿qué quieres para mi vida, amado Señor? Y me levanté de ese proceso. Entonces no podemos seguir en esa tristeza, en esa depresión, en esa amargura, en esa angustia, en esa desesperación. No podemos seguir en eso, hermanos. Para que haya refrigerio, para que haya restauración en nuestras vidas, debemos venir al Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Reconocer que Él es el que me da la vida. Aceptar mi error. No es fácil, hermanos. Yo sé que no es fácil, porque eso es una lucha interna entre el bien y el mal. Es una lucha constante. O los que están externamente, que te están atacando todo el tiempo, que te están disparando, que te están humillando, que te están avergonzando, que te están haciendo cosas que tú dices, Dios mío, ¿qué me está sucediendo? Eso es lo que está sucediendo, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Poner un alto en el camino. Un alto en el camino. Reconocer que Dios existe y decirle, amado Padre Celestial, soy débil, te necesito. Yo como hombre no puedo hacer absolutamente nada, sea la situación que sea. Si es financiera, hay algunas personas que se endeudan, que andan metidas en muchas cosas y su mente está atormentada todo el tiempo. Señor, soy débil. Señor, te necesito. Señor, vengo a ti, Padre de la gloria, en tu palabra, porque escrito está en Juan 1:5. Vengamos a Juan 1:5. Y cuando leemos la palabra y estamos en el Espíritu, el Señor nos habla una cosa tremenda. Dice, la luz
En las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra es vida, hermanos. Acá me lo está diciendo. No prevalecieron las tinieblas. Si en su vida está en tinieblas, si en su vida está pasando por alguna situación, si de pronto viene de una relación en el que ha sufrido daños y su corazón está lleno de dolor, Señor, vengan al Señor. El Señor les dice, no prevalecen las tinieblas, hermanos. La luz es la que resplandece, es la única, la palabra. Si usted memoriza este versículo y lo está meditando durante todo el día, pues ahí está el secreto. El secreto dice, la luz en las tinieblas no resplandece. La luz en las tinieblas no resplandece. Si usted está pasando por una situación de dificultad y usted dice, la luz en las tinieblas no resplandece, y usted cree y se mete en esa palabra y le da vida, la palabra es para darle vida, hermano. Si usted a la palabra no le da vida, siempre va a permanecer en la situación de dificultad que esté. Pero si usted le da vida a la palabra, usted sale de esa situación. Amén. Vengamos a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, hermanos. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Entonces el enemigo no quiere que nosotros estemos bien. Por eso es que tenemos que estar en una batalla continua, hermanos. Y cuando tenía yo este sueño del ejército maligno, porque todos estaban vestidos de negro, el Señor me decía, es que tenemos que vestirnos de la luz de Cristo, que es la palabra. Si nosotros venimos a la palabra todos los días, pues ese pensamiento, esa situación, esa circunstancia desaparece, se corta, esa situación desvanece. Es como la luz cuando la apagamos, se va, o cuando la prendemos. Es algo instantáneo, hermanos. Entonces, el Señor me decía en la palabra inicial de Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Los pecados son borrados, hermanos, son borrados. Tenga la seguridad de que son borrados. Solamente usted necesita creerle al Señor y dejar su mala conducta o su condición pecaminosa, porque así no va a prosperar, hermano, en ninguna de las áreas, ni física ni espiritualmente. Entonces, métase usted con usted mismo y diga, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué me está zarandeando Satanás? Pero no le dé la guerra a Satanás, hermanos. Si es que tenemos al poderoso, que es Jesucristo. Él vino para salvarnos. Él en su palabra lo dice. Entonces, hermanos, Él trae una promesa para todos. Y es una promesa grande de fe, y la podemos ver escrita en Joel 2:13. Vayamos a Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira, hermanos, y grande en misericordia. Y se duele del castigo, hermanos. Cuando nosotros estamos en una condición pecaminosa, el Señor llora por dentro. Créanmelo, hermanos, que en algún momento determinado en mi vida, porque todos hemos pasado por circunstancias difíciles, lo tuve que vivir, y el Señor llora por nosotros. Aunque ustedes no lo crean, el Señor llora, Él se siente.
Él se entristece. Y cuando nosotros venimos a la palabra, hermanos, para que la palabra nos restaure, para que la palabra nos libere, para que la palabra venga y quite ese momento de dificultad, el Señor se alegra. El Señor hace fiesta en el cielo por un pecador que se convierte. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, no se dejen. Es como yo en alguna oportunidad a alguien le decía, eso es como un secreto. O sea, la palabra, aquí está el secreto de la vida. Aquí está el secreto de la vida. Si usted está en ansiedad, busque un salmo que le ayude a ser liberado de la ansiedad. Si a usted lo están atacando personas del mundo porque no conocen de Cristo y porque vienen a atacarlo, venga y busque la palabra de Dios y guerree, hermano. Si usted está pasando por una situación de enfermedad, bueno, muchas de las enfermedades son a causa de nuestro pecado, pero de pronto está pasando por una enfermedad porque así lo quiso el Señor. Venga la palabra, busque un salmo que le ayude a que usted pueda ser libre de su parte física, si tiene de pronto un dolor físico. No esperemos más, hermanos. La iglesia ha esperado, todo el tiempo esperamos. Nosotros somos muy afanados para las cosas del mundo. Nosotros nos afanamos por trabajar, nosotros nos afanamos porque en nuestra cuenta haya dinero, nosotros nos afanamos porque nuestros hijos estudien, porque nuestros hijos aprendan, nosotros nos afanamos por nuestro esposo o por nuestra esposa, nosotros nos afanamos por agradar a nuestro novio o a nuestra novia. Nosotros vivimos en afanes, hermanos, hay que reconocerlo, vivimos afanados. Y el Señor dice que Él está ahí a la puerta y Él nos llama, y que el que golpea la puerta y llama, Él abre y Él cena con nosotros. ¿Quién quiere cenar con el Señor? Todos queremos cenar con el Señor, ¿cierto, hermanos? Entonces no le demos más la batalla a las tinieblas. Empecemos, hermanos. Cuando yo conocí al pastor Martín y a la comunidad Camino de Vida Plena, mucho antes de eso, un día el Señor me regaló una palabra que pues la voy a tararear. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que actúa en nosotros. Y esa palabra vino a mi mente, entró en mi corazón y quedó sembrada en mi corazón. Entonces, cuando pasaba por circunstancias difíciles laborales, ¡prum!, venía la palabra: aquel que es poderoso. Yo: sí, Señor, tú eres poderoso. Tú eres más poderoso que esa jefe. Tú eres más poderoso que esa situación. Tú eres más poderoso que ese trabajo en el que estoy. Tú eres más poderoso, amado Señor. Y yo le creía al Señor y venía ese refrigerio. Venía ese sándwich de queso con jamón y tomate y salsas para los que les gustan las salsas. O venía esa malteada para los que les gusta la malteada. Venía ese refrigerio, hermanos. Pero tenemos que memorizar la palabra, hermanos. Si usted no memoriza la palabra no va a ser vida en usted. Y muchas palabras fueron memorizadas en mi mente, bajaron a mi corazón y cobraron vida. De pronto no cobraron vida en el momento, porque apenas estaba en ese proceso, pero al transcurrir el tiempo, esa palabra cobró vida. Y cuando la palabra cobra vida, es algo tan instantáneo, es como si usted cierra los ojos y los abre, y esa bendición que usted tanto anhelaba se convierte en realidad. Usted no la ve, usted no la siente en el momento, pero cuando usted abre los ojos, esa bendición llega. Amén, hermanos. Vamos a Zacarías 1:3. Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
tenemos ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. Él es el Dios de Israel, de los escuadrones de Israel, de los ejércitos celestiales. Amén. Entonces, hermanos, no más, hermanos. No deje que esa situación difícil que está pasando lo siga atormentando. Venga y cene con el Señor. Venga a ese refrigerio, amados hermanos. Cuando estaba meditando la palabra, me vino una moraleja que escuché y que me pareció interesante traerla aquí para los hermanos. Y es una moraleja que trae un mensaje. Cuando Noé estaba plantando una viña, se apareció Satán y pidió permiso para ayudarle. O sea, estaba Noé y llegó Satanás. Y Satanás le dijo, quiero traer un cordero. Y Noé le dijo, listo, traiga el cordero. Entonces Satanás trajo el cordero, lo mató, y vertió su sangre sobre todos los surcos. Después Satanás le dijo, yo quiero traer un león. Listo, traiga el león. Y también lo mató y derramó la sangre sobre todos los surcos. Pero también trajo a un mono. Y finalmente le dijo Satán a Noé, te voy a decir cuáles eran las intenciones de haber traído estos 4 animales. Cuando el hombre toma la primera copa, se volverá dulce. Entonces, cuando nosotros tomamos la primera copa, nos volvemos dulces. Cuando toma la segunda copa, que es el cordero, se vuelve mansito. Pero también toma la copa como la del león y empieza a rugir. Y también toma la copa del mono y empieza a hacer ridículo. Pero también Satanás le dijo a Noé, quiero traer al cerdo. Y cuando tomó la copa del cerdo, era repugnante, sucio y bestial, capaz de revolcarse en el barro. Entonces, así nos pasa a nosotros cuando estamos en una condición difícil y no queremos salir de ella. Al principio, el pecado, la tentación es dulce y va cobrando vida, pero al final es como el cerdo, repugnante y se la pasa pues en el barro y come todo eso que ya todos saben que come el cerdo. Entonces, hermanos, la invitación en esta mañana es que si tu corazón quiere ser restaurado, si tu vida quiere ser restaurada, la única manera de que podamos ser restaurados es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida y cobra vida en nosotros cada que venimos a ella. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, es un privilegio que cada uno de ustedes venga a conciencia y mire y revise su vida, qué está pasando. El Señor me mostraba que hay hogares en los que las esposas no valoran el esposo. El esposo trabaja y les da todo, no les falta nada. No tienen que ir a trabajar, no hacen nada. Y son canzonas con el esposo. Pero también me mostraba esposos que son agresivos con las esposas, que no son dulces, que no son tiernos. Y entonces a veces se presentan esas pequeñas zorras, llamamos así pequeñas zorras, que son pensamientos o situaciones o personas que quieren venir a dañar el viñedo. Entonces, hermanos, seamos diferentes, hagamos un cambio de pensamiento. Ese cambio de pensamiento viene con la palabra, hermanos. Solamente la palabra hace que ese cambio de pensamiento se logre. Si mi hijo está en rebeldía, debo hacer un alto en el camino y decir, ¿por qué está en rebeldía? Algo pasó acá. ¿Qué ventana abrí yo para que mi hijo esté en rebeldía? ¿Qué decisión
tal vez mala tuve para que mi hijo esté en esa condición. Pero si venimos arrepentidos y convertidos, el Señor nos da ese tiempo de refrigerio. El Señor nos da ese kairos, hermanos. Y ese kairos está para toda su iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, no deje que Satanás siga interponiendo su vida en cosas inmundas. Tenemos la luz de Cristo. Sabemos que en el día hay circunstancias difíciles, pero no abandone la palabra de Dios. No la abandone. Venga a ella durante el día, en la mañana, al mediodía, en la noche. No se aparte de él. Mire, cuando yo estuve en mi situación difícil, yo venía y le decía al Señor: Señor, te necesito. Señor, no puedo, yo no puedo, soy débil, no lo puedo hacer, Señor. Y el Señor venía y me daba refrigerio. Y era tan lindo el Señor que luego me mostraba la luz de lo que Él iba a darme a mi vida. Pero pues obvio, claro, Satanás no está contento, entonces mandaba otro disparo. Y otra vez, yo: Señor, soy débil. No importa cuántas veces tú le digas al Señor: soy débil. No importa que sean 777 veces, pero el Señor va a estar ahí. Lo más importante, hermanos, es que sí, listos, usted peque todo lo que quiera, peque, pero la recompensa que después viene negativa para su vida es tremenda, hermanos. Los tiempos de Dios se acortan. Entonces, yo lo veía con mi vida. Cuando estuve en esa situación de crisis, ¿qué pasó? El tiempo de Dios se paró. Entonces no veía la bendición. Pero cuando yo empecé a creerle al Señor, ese tiempo entró, fue algo instantáneo, hermanos, es algo instantáneo. Entró y empezó a mover cosas, situaciones. Y cuando Él empezó a mover todas esas cosas, dije: Señor, te alabo, gracias porque te he creído. Y vamos a entrar en ese reposo de restauración que todos necesitamos, hermanos. Vamos a entrar en ese reposo de restauración, porque hoy el Señor va a hacer algo grande y poderoso. Hoy el Señor quiere sanarte de todas las cicatrices. Hoy el Señor quiere liberarte. Hoy quiere traer ese refrigerio, amados hermanos, porque el Señor te ama. Cual sea que sea la crisis que estés pasando, cual sea que sea la aflicción que tú estés teniendo en tu corazón con alguna persona, o personas si son muchas, o si es financiera. Oh, solo el Señor te va a dar esa gloria verdadera. Solo Él con su luz, hermanos, va a entrar y va a restaurar tu corazón. No permitas que seas más zarandeado por esa situación. Dile: Señor, ya no más, me paro, ya no más. Ya no más, este es el tiempo en que ya no más se detiene, listos, hermanos, pero no más, hermanos. No permita que eso siga avanzando en su vida, no permita que la tristeza, la depresión, la angustia y la ansiedad sigan llegando a su vida. Ustedes son luz, ustedes son bendición y bendición en abundancia, hermanos. Bendito tu nombre, Señor. Te alabamos, oh Elohim, oh el Santo de Israel. Gracias por este refrigerio, Señor. Gracias por este refrigerio que viene para nuestras vidas, amado Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias porque me estaba perdiendo tu refrigerio, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, amado Señor. Gracias, amados hermanos. Gracias, Padre, por esta mañana, por este día de hoy que marcó mi vida, Padre de la gloria. Amén.